Y a continuación, el maestro Pelegrín Castillo. Agradezco ese título de maestro, pero declino. Yo particularmente soy un político que estudia la realidad internacional permanentemente, pero no llego todavía a esa categoría de maestro. Yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones que desde hace tiempo vengo compartiendo con Orlando y miembros del directorio democrático cubano y del Frente Hemisférico por la Libertad, que en este momento son importantes, válidas, formular. Yo creo que debemos hacernos cargo de la realidad de que el mundo ahora mismo se encuentra en un escenario de guerra mundial. Ese escenario es un escenario de guerra híbrida, de cuarta generación. Lo que vivimos en Occidente o en América Latina, tenemos una idea de la guerra muy vinculada a nuestras tradiciones, pero la guerra tiene múltiples formas y esta es una combinación de muchas expresiones de guerra anteriores. Y es importante que nos demos cuenta de esa realidad. Están chocando, básicamente, se están desarrollando dos grandes contradicciones. Desde el 2014, un grupo de países, potencias, grandes potencias, que históricamente han sido imperios y civilizaciones, decidieron retar la hegemonía de Occidente y de Estados Unidos en el mundo. Al ver los errores, los fracasos, las ambivalencias de la política de Occidente. Y concretamente es China con Rusia y posteriormente se incorpora Irán y todos sus aliados en ese reto. Pero en paralelo, simultáneamente, se está dando también otro tipo de lucha, quizás más importante, porque es una lucha por la conciencia, por el corazón, por la inteligencia, la mente de los pueblos. Es una lucha entre una visión de imperialismo globalista contra las naciones, de que se puede construir un nuevo orden mundial, liquidando las naciones, las identidades, las culturas, las religiones, las estructuras tradicionales. Y esa lucha se está librando en todo el mundo. No hay un solo escenario del mundo donde no se esté librando esa lucha. Entonces, esas dos grandes corrientes en lucha definitivamente nos han metido en esta guerra híbrida de cuarta generación. Propiamente empezó, a mi juicio, en el 2014, cuando China y Rusia casi simultáneamente lanzan esfuerzos expansivos. En el caso de China, hacia el mar oriental, retando a Japón, incluso amenazándolo con el corte del suministro de tierras raras, que eso equivale a una agresión mayor, Y también
apuntando al dominio del mar meridional, donde está enclavado Taiwán y donde están todos los vecinos de China, que desde entonces están, incluido Vietnam, alarmados por algo que no se había visto nunca en la historia, un expansionismo marítimo de China, que apunta a dominar esas zonas y luego el Indo-Pacífico y el Pacífico, dentro de una estrategia de dominio militar. Eso pasa un año después que Xi Jinping toma el poder y formula su línea de pensamiento, Xi Jinping, cuyo punto número 10 no debemos olvidarlo. Dice que China tendrá una proyección global para la seguridad nacional. Significa que la seguridad nacional de China va a depender de esa proyección nacional. En paralelo, y yo creo que actuando en coordinación, más o menos para la misma época, semanas más, meses más, se da un choque, una expansión de Rusia hacia Ucrania. Aprovechando esa crisis en el Pacífico, Rusia lanza una ofensiva para tomar Crimea y el Donbass. Y ahí empieza propiamente esta guerra, que después tiene fases sucesivas y la voy a solamente enunciar. Después viene la confrontación económica con Estados Unidos, cuando el presidente Trump decide usar el arma económica para reducir el expansionismo chino. El presidente Trump, acertadamente, a mi juicio, igual que el Partido Republicano, enfocó a la China de Xi Jinping como el enemigo principal. El enemigo principal. Ahí se da un escenario que tuvo al punto de provocar un conflicto mayor. Luego viene otra fase de esa guerra, que tiene que ver con la pandemia. Sea un accidente, sea una zoonosis, lo cierto, o sea una agresión enmascarada como accidente, lo cierto es que lo que se vio en el mundo, lo que se ha visto en el mundo en los últimos 2 años, es precisamente un uso militar o un uso bélico más que militar de la pandemia. Un ánimo de imponer la hegemonía con la diplomacia de las vacunas, con la superioridad de los sistemas, etcétera, etcétera. El punto de escalada, la última etapa, cuando remite la pandemia, viene en Ucrania. Y en Ucrania no se está librando la lucha de Ucrania. Ahí en Ucrania se está librando una lucha donde, y resumo para concluir, en primer lugar, Estados Unidos, que ya con Japón, Australia, Inglaterra, empezó a formar los Quad y luego los AUKUS, que son el embrión de una OTAN del Pacífico. Estados Unidos, en Europa, después del desastre de Afganistán, cuando la OTAN se va al piso, empieza una ofensiva que termina con un objetivo muy claro: romper la deriva prorrusa que tenía una parte de Europa, concretamente Alemania, concretamente Italia, que tenían una relación cada vez más estrecha con Rusia en materia energética. Y al mismo tiempo se le envía una señal a China de que tiene que restringir su expansionismo hacia el mar
oriental hacia el Pacífico, porque su plan de la franja y la ruta de la seda está bloqueado. Eso busca también reconstituir la alianza noratlántica, que es el gran objetivo de todo este escenario. Y en el caso de Putin, que está perdiendo o empezó a perder en el 2021 apoyo interno y sus aliados a tener problemas internos, como el caso de Bielorrusia y Kazajstán, cada cual en su lógica entendió que la guerra lo iba a fortalecer. Entonces, la alianza noratlántica se ha fortalecido, sin duda, la OTAN se ha fortalecido, y viene el último punto, que es el que está por definirse, Rusia. Si se puede llevar la guerra hasta la derrota de Rusia, una derrota, una vertiente de un Afganistán ruso en pleno corazón de Europa, o si se va a producir algún tipo de acuerdo o de negociación para la estabilización. Eso es lo que está al día de hoy planteado. Yo personalmente, que estoy estudiando el tema de las sociedades abiertas y las sociedades totalitarias, Putin es un zar. Particularmente, yo no descartaría que en ese escenario, ante una posibilidad de una derrota, pueda apelar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial al uso de armas nucleares tácticas para garantizar un escenario de límite de negociación. Es algo terrible plantearlo, pero sería un error no mencionarlo. Y hay muchas razones que apuntan a que un régimen que no ha actuado en Ucrania como actuó en Chechenia, teniendo el poder de hacerlo, no lo ha hecho, y yo creo que el mundo tiene que trabajar para que se busque una solución. Pero ese conflicto no ha terminado, se está dando ahí, pero tiene repercusiones en todo el mundo. En nuestra América, ya lo digo para concluir, esa guerra de última generación se está librando hace tiempo. Lo están sintiendo los chilenos con el movimiento que hay en la Araucanía. Lo está sintiendo toda Sudamérica con todos esos movimientos subversivos combinados con campañas electorales agresivas. Lo sintió Estados Unidos previo a la elección de la actual administración. Porque aquí también lo que más distingue la guerra híbrida es el ataque a las estructuras cognitivas de las sociedades y a los factores de cohesión social. Explotar las contradicciones internas es clave en ese tipo de lucha. Se ha dado aquí en Estados Unidos y se está dando en toda América Latina. Nosotros somos ahora mismo un escenario de esa Cuarta Guerra Mundial y tenemos que tener conciencia de eso para defender mejor la causa de la libertad. Me excusan que me tomaron un minuto.